Continuamos Ampliación de Noticias y es un gusto porque ya tenemos a Fernando Carvalho de vuelta. Él ha participado de este diálogo con el presidente del Banco Central de Reserva titulado de la estabilidad macroeconómica a un crecimiento sostenible. Fernando, ¿cuál ha sido tu impresión de lo que ha podido compartir con los asistentes acá de esta mañana el presidente del Banco Central de Reserva? Bueno, por una parte es una persona muy consciente de su función. Su función es garantizar que nuestra moneda valga lo mismo. Y él sabe que la moneda y la política monetaria son realidades frágiles. Como dicen, es el animal más tímido, más inseguro, sale corriendo a la primera dificultad. Entonces es una persona que evita hablar sobre temas que no son de su competencia y que tiene tendencia a hablar de temas técnicos, como es lo propio de él. Pero, por otra parte, hace 18 años que está a la cabeza de una institución pública, que es la institución pública con más prestigio de nuestro país, con más seguridad de que no hay corrupción, de que hay una buena gobernanza, de que hay transparencia. Y yo pienso que con la edad él se ha dado cuenta que tiene un testimonio que dar que va más allá de su función técnica específica. No le gusta salirse mucho ni contestar preguntas que puedan sacarlo de su dominio de conocimiento y de responsabilidad específica. Pero ante el público que tenía en CADE, él ha asistido a muchos CADE desde hace varias décadas, pero en este CADE hay más mujeres, hay más gremios representados y hay más regiones representadas. Yo pienso que él fue descubriendo un gusto particular por dirigirse a esa gente y dejar un testimonio de su paso por la función pública, más allá del cargo específico que tiene. Y se fue soltando, me parece, a medida que pasaba el tiempo y que se sintió en un terreno seguro, donde no había ninguna emboscada posible, no lo queríamos jalonear a alguna declaración política, etcétera, ¿no? Y entonces dijo cosas importantes sobre otros temas, pero siempre con la mirada puesta en que sobre qué valores podemos estar de acuerdo todos los peruanos, independientemente de nuestras sensibilidades diferentes y reconociendo que en una sociedad democrática no todos tenemos que pensar igual sobre todo. Pero por algunas cosas sí. Está clarísimo que hemos aprendido todos que la inflación es lo que más daño nos hace y sobre todo más daño a los pobres. Sí. Pero hay que buscar consensos también sobre otros temas que nos permitan pasar, como lo dijo él, de nuestra tasa mediocre de crecimiento a una tasa más de 3%. Claro, le preguntabas tú sobre eso, le preguntabas cómo proyecta, fue un poco cauteloso también para hablar del pronóstico. Sí, porque efectivamente él no quiere interferir con lo que es la responsabilidad del ministro de Economía, que por lo demás se nos ha informado que no iba a estar presente, cosa que esperábamos que él tomara la palabra después de Julio Velarde, ¿no? Pero sí se adelantó a, por ejemplo, un énfasis puesto en la educación, en la calidad de nuestras universidades, y la conciencia clara de que las hay buenas, pero también las hay muy malas y, por decirlo con claridad, corruptas. Pero también habló sobre la degradación del servicio civil y del hecho de que cada vez hay menos jóvenes que quieren tomar como carrera trabajar por el Estado, ¿no? Y al mismo tiempo habló de las dudas y de la falta de claridad sobre política laboral y sobre política tributaria y sobre el daño que hace que haya iniciativa de gasto en el Congreso, porque eso impide que tengamos un presupuesto, una ley de endeudamiento que esté a salvo del populismo y de la politiquería de cada una de las regiones, ¿no? Es interesante porque él se ha convertido, como has señalado tú, no es solamente el presidente del Banco Central de la Reserva, sino es una suerte de referente para muchos. Una presencia suya en CADE es importante, tiene el respeto, el respaldo del auditorio, en contraste con lo que vemos con nuestra clase dirigente. Tú destacabas la ausencia del ministro de Economía, la presidenta
presidenta tampoco viene. ¿Cuál sería la reflexión que crees con la que deberíamos quedarnos al final de esta conferencia de ejecutivos, en la de este año? La del próximo va a estar enmarcada por un proceso electoral, pero a mí en lo particular me ha parecido interesante hablar de inseguridad, por ejemplo, de la responsabilidad del sector privado en la educación, en la salud, a través de modalidades como las asociaciones público-privadas, a darnos cuenta de que el populismo es un enemigo del país. ¿Cuáles añadirías tú? Yo creo que el título contiene algo muy importante, el título de este CADE Ejecutivos 2024, de la degradación a la construcción de nuestro futuro. Degradación de las instituciones, de la moral pública, los ejemplos sobran, ¿no? Y de nuestros resultados económicos. ¿Por qué teniendo los recursos que tenemos y la laboriosidad de nuestra gente tenemos, como nos lo dijo ayer el economista Norman Loaiza, resultados mediocres que no nos permiten sacar a nuestra gente de la pobreza, crear un empleo que pueda estar mejor pagado, no porque una ley lo decide, sino porque la productividad mejora? Yo creo que él ha puesto el énfasis en esos temas que deben ser motivo de consenso, aumentar nuestra productividad y saber qué quiere decir degradación. Exacto, la palabra es fuerte. Degradación es una palabra fuerte para el título de un CADE, pero sin duda necesitamos más liderazgos y voces autorizadas que generen ese respeto, esa admiración, como la tiene Julio Velarde hoy por hoy en este momento. Bien, estamos de vuelta en ampliación de noticias a través de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Mávila Huertas desde Arequipa en la cobertura que hace RPP de CADE Ejecutivos 2024, y aquí en Lima, Carlos Villarreal, estamos con ustedes. También está, por supuesto, nuestro colega Fernando Carballo. Atención, vamos de inmediato con Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP. Repito, en el último día de CADE Ejecutivo 2024 y con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y de nuestro compañero de labores, Fernando Carballo. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas perspectivas de inflación. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. La inflación está controlada, es lo que acaba de decir Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. Actualmente la inflación justamente mide los precios de los productos que nosotros encontramos en los mercados es 2%, y que probablemente lo que ha dicho Julio Velarde para este mes sea ligeramente o que suba ligeramente. En esta primera mesa, en este primer conversatorio para cerrar el último día de CADE, está nuestro compañero Fernando Carballo y Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Escuchemos. Creo que hemos conseguido cierta credibilidad que hace que no tengamos que subir tanto la tasa de interés para controlar la inflación. Y lo digo porque Japón, pongamos, en todo este choque casi no experimentó inflación, subió un poquito, y creo que Japón era por la credibilidad que tiene Japón, que las prioridades bien ancladas. Pero antes es una mezcla de factores, es difícil decirlo, ¿no? Usted tiene que nutrirse de la manera más rigurosa posible de cifras. Se le atribuye ser un hombre básicamente de cifras sobre los principales indicadores económicos de nuestro país y sus tendencias a mediano y largo plazo. Respecto del crecimiento económico, respecto de la inversión, respecto de la creación de empleo, ¿qué cifras le parecen a usted que disponemos ahora creíbles? Vamos a ver. Nosotros, para fijar nuestra política monetaria, tenemos que estimar el potencial de crecimiento del producto, el potencial de crecimiento sin que haya inflación, y esa velocidad es 2,6 para este año. Vamos a crecer 3,1. Es una variable que no observamos, se estima, en cuyo caso hay un margen de error. Probablemente esté más cercana a 3. Ahora, lo que llamamos los economistas crecimiento tendencial en las condiciones actuales, ¿cuánto crecerá la economía? Este año, el siguiente y el próximo estamos en 3%, que también no es observable, es una estimación. Julio Velarde hace referencia a la confianza que tiene nuestro país, una confianza que claramente después de un año de recesión ha sido un desafío para el Banco Central de Reserva. Esta conversación con Fernando Carballo se denomina de la estabilidad macroeconómica a un crecimiento sostenido. En unos minutos regresamos con la actualización desde las instalaciones de TEPSUC en la Ciudad Blanca, Arequipa, llevándole minuto a minuto nuestra cobertura extraordinaria. Amigos, regresamos con ustedes directo en directo, RPP. Panamá es un factor
que limita rápidas reducciones de la tasa de intereses, que el gasto público está creciendo demasiado rápido. Y tiene que controlarse. Deuda pública es el producto que es la más baja de Sudamérica, y México, Guatemala tiene un poco más baja. Pues sí, si sigue esta tendencia puede ser preocupante. Y los programas fiscales se han dividido en toda la región y los conocemos bastante bien. Y en Perú hemos visto lo que puede pasar si se descontrola. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa, estas memorias de lo que hemos sufrido en inflación y el desorden fiscal van perdiéndose el tiempo. Hemos visto esta actividad grande en los últimos años. Y alguna gente más nueva que no tiene experiencia política suficiente, parece que no lo valora. Y digo porque a varios niveles, no es economía, obviamente, que entiende perfectamente, pero a varios niveles de ejecutivo, Congreso, me da la impresión que no se entiende la importancia de la efectividad fiscal. Ahora pasa en todo el mundo, no solo acá, pero es un factor fundamental. No solo es inflación. El 70, el PIB per cápita de Perú superior de Chile o de Brasil. Hace estas 2 décadas, 70 y 80, la nueva retrocede. En los 80 hemos tenido 3 años con que caía de más del 10% del producto. Más del 10% del producto. Para tener ustedes una idea, recién en 2003 hemos recuperado el ingreso per cápita del 6,7. 36 años que no se creció en términos per cápita. Y eso es increíble. Y eso no podemos arriesgarlo. No podemos competir nuevamente con esos riesgos. Es más fácil decir freno el déficit, como ha hecho Milei ahora. Freno el déficit, como hicimos nosotros. Hubo el compromiso que nunca más se va a notar financiera, nunca más financió desde el 90. Eso es realmente, no es que sea fácil, pero uno tiene que centrarse en pocos aspectos. Es mucho más difícil reforma el Poder Judicial, es mucho más difícil de cómo mejorar de la educación. Atajos se han estado poniendo acá. Yo creo que va a tener que participar más activamente el sector privado para estas brechas. Se forma el sector público que pueda funcionar. O sea, no se descartar, pero los atajos creo que va a tener que ser del sector privado. Yo también voy a apostar de con gerencia, lo que sea, con la situación que tenemos ahora, sí es insostenible, ¿no? En el documento Business Ready, que el economista Loaiza ha tenido la amabilidad de traernos, sobre el cual habrá una conferencia mañana en el Banco Central, leo esto. Durante mucho tiempo se ha puesto demasiado énfasis en lo que los gobiernos pueden hacer por el bien de las empresas y no en lo que las empresas pueden hacer por el bien de todos. Este informe constituye un primer paso crucial para corregir ese desequilibrio. Este énfasis escaso en lo que las empresas pueden hacer por el bien de todos corresponde a esa mirada hostil contra la empresa y los empresarios que usted constata en el Perú. Yo creo que no se reconoce los que han hecho el Perú a lo largo de 200 años. ¿Y qué hace política? Somos un país sin historia. Realmente, un muchacho norteamericano francés sabe que acá no lleva 200 años. Acá no tiene ninguna idea. Habla de todos los frentes corruptos y ser una cosa. Y tanto en política hemos tenido algunos buenos presidentes. Y creo que la mayor parte de presidentes ha sido relativamente honesto. Lo mencionó en una charla hace poco, Milor de Ceballos, porque el libro de Quirós, que influenció mucho, es básicamente una crónica de denuncia y corrupción. Como uno lee Basada y ve que Piero se inclina, tiene un parche atrás del pantalón, uno nota que es exagerado ese nivel de... Pero igual con empresarios. Richard tenía planteado hacer una historia de estos que en 1940, 1970, introduce una nueva actividad y hace crecer el país. Acá creo, no estuve para toda la charla de Elmer, porque realmente, después de la guerra con Chile, la sensación que había en el país, y esto lo votó en la poética Cantamo, que ya murió, era que éramos un país casi viable, y seguimos adelante. Y vimos una época donde se fundó la bolsa de valores, Cámara de Comercio, etc. Pero estos empresarios que han comenzado una nueva actividad no se les reconocen. Hablar de políticos, se va a meter uno, político empresario, Guimoye, ministro de Odría, un tipo que llega huérfano a los 14 años, comienza a trabajar de origen muy humilde, comienza a trabajar en una bodega, comienza a hacer un poco de ahorros,
comienza después a trabajar en un bar en Ica, escucharon a los negros, comienza a comprar un poco de tierras, se convierte en un propietario de una cantidad de hectáreas realmente importante y rico. Y los hacendados iqueños los quieren nombrar conservadores, después hizo autonomía de Olivia. Y el tipo vende todo para meterse en la selva. Y el agua comenzó a construir realmente una actividad importante. Fue expropiado por reforma agraria y después a los 90 años ha sido un colectivo a buscar que le paguen la deuda agraria. Lo que era político y empresario, han sido muchos que han comenzado una actividad. Y eso no se le reconoce. Y debemos impulsar más bien todos estos que busquen una nueva forma de hacer dinero en el país con una actividad que también promueve empleo. Y eso es sumamente importante. Los nuevos que aparecen de sectores que no nos imaginábamos. Conversaba acá, ¿saben? Los chilenos me decían, felizmente usted no producir cerezas cuando hay clima. Felizmente en Arequipa se pueden producir cerezas. Y si parte de la tierra, no, da el clima, el resto del país en la costa no da. Y cerezas, el potencial podría ser hasta $3.000 millones de exportaciones. Los grandes montón de sectores que apenas no voy a mencionar porque hay gente vive. Hay muchos de los que conocemos que se han ido a un sector expandido, y más de esa gente necesitamos. Casi los visionarios, los que tienen una nueva actividad, un nuevo cultivo, eliminar lo que hemos tenido en la exportación, una cosa sorprendente. Y los primeros han sido pioneros, ¿no? Eso en varios campos, ¿no? Y eso debemos impulsar. O sea, necesitamos estos empresarios que hacen la sociedad de personas que se llaman responsables, ¿no? Y que también comuniquen con los otros, ¿no? Una pregunta penúltima, porque ya veo que me están mirando con una mirada severa, cómo se vive el tiempo. Usted es un funcionario público, al fin y al cabo, y ejerce la presidencia del banco desde hace 18, estuvo más años antes, y nunca ha habido una queja por corrupción. Y el Banco Central es una institución pública con más prestigio en el país. Es decir, sí se puede gestionar una institución pública con meritocracia, garantizando la formación de los empleados y su promoción. ¿Cuál es el secreto? Sí, creo que no me imagino corrupción. Fue a nivel muy pequeño. Alguien que diga que ha comido algo más en un viaje, ese tipo de cosas es muy difícil controlar, ¿no? Eso pasa en todas las empresas del mundo, eso es muy difícil controlar. Y los casos que hemos detectado ha sido un nivel muy bajo. Un guachimán que quería cobrar por una cola, ese tipo de cosas, ¿no? Creo, si uno busca captar a gente buena, esa gente buena también es sus pares. Le preocupa realmente que pudieran pensar sus pares, y creo que eso difiere la corrupción. Y sí, creo que somos bastante burocráticos. El curso del Banco Central lo hemos pasado hace más de 50 años, de economía y de finanzas hace 16. Y todavía captamos realmente a los primeros de las mejores universidades. El último entró era el primero de la Universidad del Pacífico. Yo todavía captaba a gente bastante buena. Que algunos después salgan del banco, etcétera, eso es cierto, ¿no? Acá me encontré con uno que está en el banco, que sí lo mandamos a estudiar a Harvard, después ya no fue al banco, prefirió renunciar. Pero tenemos dos en MIT ahora estudiando, o sea, gente bastante buena realmente. Y creo que eso favorece también que haya menos corrupción. Regiones. Vamos de inmediato entonces con Valeria Fuertes, porque ella es editora de Economía de RPP. Ella se encuentra en la conferencia Julio Velarde con la participación de nuestro compañero también Fernando Carvalho. ¿Tenemos ya la señal con Valeria? Adelante, Valeria. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mávila? Directo en directo. Los últimos minutos ya de la conferencia de este diálogo de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, Fernando Carvalho, colega, por supuesto, de RPP. Las últimas conclusiones que está dando justamente con respecto a este CADE Ejecutivo, edición número 62. Escuchemos. Y alarga, si manejó bien las cosas, por lo que decís, pues, y vamos a acercarnos a los países más desarrollados por si evitamos crisis. Cualquier crisis nuevamente nos tira hacia abajo, nuevamente, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Julio Velarde, muchísimas gracias por estar acá. Ahí estaba Julio Velarde. Se le consultó en algún momento por parte de nuestro compañero Fernando Carvalho por qué el Banco Central de Reserva tiene la más alta aprobación de acuerdo a la última encuesta que ha publicado el día de ayer Ipsos en el marco de CADE 2024. Él dijo
que es justamente la calidad de sus funcionarios. Lo aplauden a Julio Velarde, se pone de pie junto a nuestro compañero Fernando Carvalho, de terno azul oscuro, camisa blanca, se da la mano, el abrazo respectivo para poder finalizar este primer diálogo. Retos pendientes, por supuesto, ¿no? La recuperación de la confianza, es lo que dijo Julio Velarde, y la fuga de capitales que se dio cuando Pedro Castillo asumió la presidencia. Ahí están las imágenes de Fernando Carvalho, periodista de RP, Julio Velarde retirándose del podio del estrado en las instalaciones de la Universidad TEPSUP. Amigos, esta es la información que llevamos en minuto a minuto en la cobertura especial de RP. Regresamos con ustedes, vamos a ver si Julio Velarde declara a la prensa y llevamos la información directo en directo, RPP.